¿Alguna vez has sentido que eres demasiado para algunas personas y al mismo tiempo no suficiente para otras? Esa sensación tiene un nombre en psicología profunda, aunque no sea un término técnico. Se llama vivir fuera de lugar. Y si la has experimentado, si has caminado por la vida con esa extraña certeza de que perteneces a algo que todavía no has encontrado, entonces lo que voy a compartir contigo hoy no es solo información, es un espejo. Quiero que te sientes con esto, que lo dejes entrar despacio, porque lo que el universo hace con las almas que no encajan en los moldes establecidos, con las personas que sienten demasiado, que piensan demasiado, que aman con una intensidad que asusta incluso a quienes las reciben. Es algo que Carl Jung comprendió con una profundidad que pocos pensadores han alcanzado antes o después de él. Jung no hablaba del amor como un cuento de hadas, hablaba del amor como un proceso, como una alquimia, como una transformación que ocurre en las capas más oscuras y más luminosas del ser humano al mismo tiempo. Y lo más interesante es que él creía, con una convicción que fue construyendo durante décadas de trabajo clínico y exploración interior, que las almas que más han sufrido, las que más se han perdido y encontrado, las que han bajado a sus propios infiernos y han regresado, son precisamente las que están siendo preparadas para algo extraordinario en el terreno del amor y de las relaciones. Pero esa preparación no es cómoda, no es bonita al principio, y muchas veces en medio de ella parece más un castigo que un regalo. Déjame contarte algo que observé hace algunos años, trabajando con personas en procesos de transformación personal. Había una mujer, llamémosla Elena, que llegó a mí después de su tercera relación fallida en menos de una década. No era una persona frágil, era de hecho una de las personas más conscientes y reflexivas que he conocido. Leía, meditaba, se conocía bien, y sin embargo repetía el mismo patrón. Se enamoraba de hombres que al principio parecían profundos, sensibles, capaces de recibirla. Y luego, inevitablemente, esos hombres se alejaban. O ella se alejaba de ellos cuando descubría que lo que habían mostrado al principio era solo una superficie. Elena me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, creo que el problema es que soy demasiado intensa, que asusto a la gente. Y yo le pregunté, o quizás el problema es que has estado buscando en personas que todavía no han hecho el trabajo que tú ya has hecho. Esa pregunta la detuvo en seco, porque en el fondo, Elena no tenía un problema de intensidad, tenía un problema de sincronía. Estaba lista para un nivel de conexión que las personas que llegaban a su vida aún no podían sostener. Y eso, aunque duele enormemente, es en realidad una señal de que el proceso de individuación, ese viaje que Jung describió como el camino hacia convertirse en quien realmente eres, está funcionando, está avanzando, aunque desde dentro se sienta como un fracaso. Permíteme explicarte qué es la individuación, porque es la clave de todo lo que vamos a explorar hoy. Jung creía que cada ser humano nace con una psique que contiene una totalidad potencial. No nacemos completos, sino con la semilla de la completud. Y toda la vida es, en cierta medida, el proceso de ir descubriendo esa totalidad, de ir integrando las partes de nosotros mismos que hemos negado, reprimido, ocultado, proyectado en otros o simplemente nunca nos hemos atrevido a mirar de frente. A ese proceso lo llamó individuación. Y no es un proceso que ocurre en los libros de autoayuda ni en los retiros de fin de semana, aunque esos espacios pueden ayudar. La individuación ocurre sobre todo en el dolor, en las pérdidas, en los amores que no funcionaron, en las noches en que te preguntas qué está mal en ti, en los momentos en que te sientes completamente solo incluso estando rodeado de gente. La individuación ocurre cuando el alma decide que ya no puede seguir siendo quien no es. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que le pasa a las almas raras, a las almas que no encajan, a las que sienten que llevan toda la vida buscando algo que no saben nombrar, pero reconocerían de inmediato si lo encontraran. Ahora bien, ¿qué hace el universo? O si prefieres un lenguaje más psicológico, ¿qué hace la psique profunda con estas almas antes de enviarles a la persona correcta? Las pone a trabajar, las somete a un proceso que tiene fases, que tiene oscuridad, que tiene resistencia
y que tiene al final una apertura que no se parece a nada de lo que habían experimentado antes. La primera cosa que hace es llevarlas al encuentro de su sombra. La sombra, ese concepto junguiano que tanto incomoda y que tampoco se comprende realmente. La sombra no es simplemente lo malo de nosotros. La sombra es todo aquello que hemos relegado al inconsciente porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que no era aceptable, que no era seguro mostrarlo, que causaba rechazo o dolor. Para algunas personas, la sombra contiene rabia. Para otras, contiene deseo. Para otras, contiene la necesidad de ser vistas, de ser amadas sin condiciones, de ser elegidas. Para algunas almas particularmente sensibles, la sombra contiene su propia grandeza, porque aprendieron muy temprano que brillar demasiado era peligroso. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has minimizado algo tuyo para no incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has reducido tu entusiasmo, tu inteligencia, tu emoción, tu visión, para hacer que otra persona se sintiera más cómoda? ¿Cuántas veces has fingido necesitar menos de lo que realmente necesitabas? Eso que escondiste no desapareció. Fue al inconsciente. Se convirtió en parte de tu sombra. Y la sombra, como Jung explicó brillantemente, siempre encuentra la manera de salir. Siempre, o la integras conscientemente, o ella te controla desde las sombras, y entonces te encuentras repitiendo patrones que no entiendes, atrayendo situaciones que no deseas, reaccionando de formas que después te avergüenzan. Las almas raras, las almas que sienten mucho, suelen tener sombras muy ricas, muy densas. No porque sean peores personas, sino porque han reprimido más, han tenido que adaptarse más. Han aprendido desde muy pequeñas que para ser amadas tenían que ser de cierta manera, y todo lo que no cabía en esa manera fue enterrado. Y el universo, antes de enviarles a la persona correcta, las lleva a desenterrar todo eso. Recuerdo a otro hombre que conocí en un grupo de trabajo interior. Lo llamaré Marcos. Marcos era uno de esos hombres que parecen tenerlo todo bajo control. Inteligente, exitoso, encantador en las conversaciones. Pero en sus relaciones siempre terminaba solo. Las mujeres lo dejaban diciendo que sentían que no podían llegar a él realmente, que había algo detrás del cristal que nunca podían tocar. Marcos tardó mucho tiempo en entender qué era ese cristal. Pero cuando finalmente lo vio, cuando finalmente se permitió mirar hacia adentro sin las armaduras que había construido desde niño, descubrió algo que lo sorprendió profundamente. Detrás del cristal había un niño que tenía terror de ser abandonado. Un niño que había aprendido que si no mostraba necesidad, si no mostraba vulnerabilidad, nadie podría hacerle daño. Y ese niño había construido un hombre brillante pero inaccesible. La sombra de Marcos no era la rabia ni el deseo, era la ternura, era la necesidad, era la capacidad de decir te necesito y de dejarse necesitar. Cuando Marcos empezó a integrar esa parte, cuando empezó a permitirse ser vulnerable con las personas adecuadas, algo cambió en él de una manera que era visible incluso desde fuera. No se volvió más débil, se volvió más real. Y esa realidad, esa autenticidad, tiene un magnetismo que ninguna máscara puede imitar. Esto nos lleva a algo que creo que es fundamental entender sobre las almas raras y su camino hacia el amor verdadero. El amor que buscan estas almas no es el amor convencional, no es el amor de la comodidad, del hábito, de la conveniencia social. Es un amor que Jung habría llamado amor del alma, un amor que exige que ambas personas estén dispuestas a verse de verdad, a conocerse en sus luces y en sus sombras, a crecer juntas sin pretender que el crecimiento es siempre agradable. Y ese tipo de amor no puede ocurrir mientras alguna de las dos personas todavía está escondida de sí misma. Por eso el universo, o la psique profunda, toma su tiempo. Por eso las almas raras pasan por tantas relaciones que no funcionan, por tantos amores que duelen, por tantas conexiones que parecen prometedoras y luego se disuelven. No es una crueldad cósmica, es una preparación. Es el proceso de ir revelando, capa por capa, quién eres realmente, qué necesitas realmente, qué puedes dar realmente y qué ya no estás dispuesto a tolerar.
Hay una fase de este proceso que es particularmente intensa y que merece que nos detengamos en ella. Es la fase que yo llamo el desierto. El desierto es ese periodo de soledad, de aparente estancamiento, de sensación de que nada avanza, de que todos los demás parecen encontrar el amor fácilmente mientras tú te preguntas qué está mal en ti. Es el periodo en que las relaciones no llegan o llegan y se van rápidamente, o simplemente dejan de interesarte porque ya no puedes conformarte con lo superficial. Este desierto no es un castigo, es una incubación. Jung hablaba de un proceso que él llamó la noche oscura del alma, tomando prestada la imagen de San Juan de la Cruz. Es ese momento en que el ego, la identidad construida, la persona que creíamos ser, comienza a desmoronarse, y ese desmoronamiento, aunque es aterrador, es absolutamente necesario para que algo nuevo pueda nacer. Las almas raras suelen pasar por esta noche oscura de una manera muy intensa, porque son almas que sienten con profundidad, que no pueden hacer las cosas a medias, que no pueden simplemente seguir adelante sin haber procesado lo que necesita ser procesado. Y esa incapacidad de superficialidad, que a veces se siente como una maldición, es en realidad uno de sus dones más grandes, porque significa que, cuando finalmente lleguen a la persona correcta, no llegarán con carga sin examinar. No llegarán proyectando en el otro lo que no han resuelto en sí mismas. Llegarán con una conciencia de sí mismas que muy pocas personas en el mundo tienen. Y eso cambia completamente la calidad del amor que son capaces de dar y de recibir. Quiero hablarte ahora de algo que Jung llamó proyección, porque creo que es uno de los mecanismos más importantes para entender por qué las almas raras atraen ciertos tipos de personas antes de encontrar a la correcta. La proyección es el proceso por el cual atribuimos a otros lo que en realidad pertenece a nuestra propia psique. Proyectamos en los demás nuestras cualidades no reconocidas, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y lo hacemos de manera completamente inconsciente. Cuando te enamoras de alguien con una intensidad que parece desproporcionada desde el principio, cuando sientes que esa persona es la indicada después de conocerla apenas, cuando ves en ella cualidades que te parecen extraordinarias y que te hacen sentir que por fin encontraste a alguien que te comprende, es muy probable que estés proyectando, que estás viendo en esa persona partes de ti mismo que aún no has integrado. Jung tenía un nombre para esto también. Lo llamó el encuentro con el ánima o el animus. El ánima es la imagen del alma femenina en el inconsciente del hombre. El animus es la imagen del alma masculina en el inconsciente de la mujer. Y cuando nos enamoramos de alguien con esa intensidad casi mágica al principio, a menudo lo que ocurre es que esa persona ha activado, ha tocado, esa imagen interior que llevamos en el inconsciente. No es que esa persona no sea real o que el amor no sea real, pero hay una capa de proyección que, si no se examina, puede crear una fantasía que eventualmente chocará con la realidad de quién esa persona realmente es. Las almas raras son especialmente susceptibles a este tipo de enamoramiento, porque tienen una vida interior tan rica, tan profunda, que la imagen de su ánima o animus es extraordinariamente vívida, y cuando alguien parece encarnar esa imagen, la atracción es casi irresistible. El problema ocurre cuando la proyección se retira, cuando el enamoramiento inicial comienza a disiparse y empiezas a ver a la persona real con sus limitaciones, sus contradicciones, sus miedos, sus partes no integradas, y entonces llega la decepción. Y con la decepción, a veces, la ruptura. Pero aquí hay algo que me parece profundamente interesante desde la perspectiva junguiana. Cada vez que una proyección se retira, cada vez que ese enamoramiento intenso se disuelve y te ves frente a la realidad de la otra persona, tienes una oportunidad de oro, la oportunidad de recuperar lo que proyectaste, de ver qué parte de ti mismo viste en esa persona, de integrar esa cualidad en lugar de seguir buscándola afuera, porque lo que buscas afuera siempre, siempre, es primero algo que necesitas encontrar adentro. Esto no significa que el amor externo no sea real o no sea necesario. Significa que el amor más profundo, el amor que las almas raras buscan, comienza en el interior, y que cada relación que no funciona es, en realidad,
una invitación a conocerse más profundamente a uno mismo. Déjame compartirte otra historia. Conocí a una persona, llamémosla Sofía, que tenía un patrón muy particular. Se enamoraba siempre de hombres creativos, artistas, músicos, escritores. Hombres que tenían esa cualidad de ver el mundo de manera diferente, de expresar lo que la mayoría de las personas no puede expresar. Y siempre, sin excepción, esas relaciones terminaban con ella sintiéndose invisible, como si ella fuera el apoyo, el sostén, la que hacía posible la vida del otro, pero nunca la protagonista. Cuando trabajamos juntas en esto, descubrimos algo fascinante. Sofía era, ella misma, profundamente creativa, pero había aprendido desde pequeña que su creatividad no era bienvenida, que era rara, que sus ideas eran demasiado, que era mejor guardar eso para sí misma. Así que enterró su creatividad en la sombra y luego la proyectó en los hombres que amaba. Cuando Sofía empezó a recuperar su propia creatividad, cuando empezó a escribir, a crear, a expresarse, algo curioso ocurrió. Los hombres que antes la atraían magnéticamente dejaron de interesarle, no porque fueran malos, sino porque ya no necesitaba buscar en ellos lo que ella misma tenía. Y entonces, por primera vez en su vida, empezó a atraer personas que podían verla a ella, no solo a su capacidad de sostener a otros. Este es el trabajo que el universo hace con las almas raras antes de enviarles a la persona correcta. Las lleva a recuperar sus propias proyecciones, las lleva a reconocer en sí mismas las cualidades que buscaban desesperadamente en otros, las lleva a completarse, no en el sentido de que ya no necesiten a nadie, sino en el sentido de que llegan al amor desde la abundancia y no desde la carencia. Y hay una diferencia enorme entre amar desde la carencia y amar desde la abundancia. Cuando amas desde la carencia, necesitas que la otra persona llene algo en ti. Necesitas que confirme tu valor. Necesitas que esté siempre disponible, siempre presente, siempre respondiendo de cierta manera, para que tú puedas sentirte bien. Ese tipo de amor, aunque puede ser muy intenso, tiene una fragilidad inherente, porque depende completamente del otro. Y cuando el otro falla, cuando el otro no puede o no quiere llenar ese vacío, el dolor es devastador. Cuando amas desde la abundancia, llegas al otro con algo que dar. No porque seas perfecto o porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque has hecho suficiente trabajo interior para no necesitar que el otro te complete. Puedes querer al otro profundamente. Puedes necesitarlo en el sentido más hermoso de la palabra, el sentido de elegirlo, de preferirlo, de que tu vida sea más rica con él, en ella. Pero no lo necesitas para existir, no lo necesitas para sentirte valioso, no lo necesitas para saber quién eres. Ese es el amor que las almas raras están siendo preparadas para dar y para recibir. Y ese es el amor que la persona correcta, cuando llegue, podrá sostener. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser incómodo de escuchar, pero que creo que es importante. Las almas raras, en su proceso de preparación, a veces se convierten en su propio obstáculo. No por maldad ni por falta de esfuerzo, sino por algo que Jung habría llamado la inflación del ego. La inflación del ego ocurre cuando el proceso de crecimiento interior se convierte en una nueva forma de separación, cuando la conciencia de uno mismo se convierte en una razón para sentirse superior a quienes todavía no han despertado, cuando el trabajo espiritual o psicológico se convierte en una armadura más sofisticada en lugar de una apertura. He visto esto con frecuencia. Personas que han hecho mucho trabajo interior, que se conocen bien, que han integrado partes de su sombra, que han recuperado proyecciones, que han atravesado su noche oscura del alma y que sin embargo siguen solos. Y cuando los miras de cerca, descubres que, en algún lugar del camino, la conciencia se convirtió en distancia. El conocimiento de sí mismos se convirtió en un estándar imposible que ninguna persona real podía alcanzar. Se volvieron, paradójicamente, demasiado perfectos para el amor imperfecto que el amor siempre es. Jung lo habría llamado una forma de inflación, una identificación con el arquetipo del sabio o de la persona iluminada que, en realidad, es otra manera de protegerse de la vulnerabilidad que el amor verdadero exige.
Porque el amor verdadero, el amor profundo, el amor del alma, siempre implica riesgo. Siempre implica la posibilidad de ser herido. Siempre implica bajar las defensas y permitir que otro ser humano, con todas sus imperfecciones y sus partes no integradas, te vea de verdad. Y eso, para las almas raras que han sido heridas muchas veces, puede ser el paso más difícil de todos. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien antes de darle la oportunidad de demostrarte quién era realmente? ¿Cuántas veces has decidido, basándote en señales muy tempranas, que esa persona no era suficientemente profunda, o suficientemente consciente, o suficientemente lista para ti? No te digo esto para hacerte sentir culpable. Te lo digo porque creo que vale la pena examinarlo. Porque a veces lo que llamamos discernimiento es en realidad miedo. Y el miedo disfrazado de discernimiento puede mantenerte solo durante mucho tiempo. La persona correcta no siempre llega anunciándose como la persona correcta. A veces llega de maneras inesperadas, en momentos inesperados, con características que no estaban en tu lista mental. Y si llegas a ese encuentro con demasiadas capas de protección, puedes perderla sin darte cuenta. Jung hablaba de la sincronicidad, ese principio fascinante según el cual ciertos eventos que no tienen una conexión causal aparente están, sin embargo, conectados por su significado. Los encuentros significativos no siempre ocurren cuando estamos listos en el sentido en que nosotros definimos estar listos. Ocurren cuando la psique profunda, el self, ese centro organizador que Jung describía como la totalidad del ser, los hace posibles. Y el self no siempre consulta al ego sobre el momento adecuado. Hay algo más que quiero explorar contigo, y es la cuestión de la energía. No en un sentido místico o esotérico, sino en un sentido psicológico muy concreto. Las almas raras tienen una energía particular, una intensidad que se percibe, una presencia que no pasa desapercibida. Y esa energía, antes de ser canalizada correctamente, puede crear dinámicas muy complicadas en las relaciones. Jung hablaba de la libido, pero no en el sentido freudiano estrecho de energía sexual. Para Jung, la libido era la energía psíquica en general, la fuerza vital que impulsa todo pensamiento, toda emoción, toda acción. Y cuando esa energía es muy intensa, cuando fluye con mucha fuerza, puede abrumar a las personas que no tienen la capacidad de contenerla. Las almas raras suelen tener una libido psíquica muy alta. Sienten con mucha intensidad, piensan con mucha profundidad, se involucran con mucha completud. Y eso, en relaciones con personas que no tienen esa misma capacidad de intensidad, puede crear desequilibrios que eventualmente destruyen la relación. No porque la intensidad sea mala, sino porque no todas las personas pueden recibirla. Recuerdo haber hablado con un hombre, llamémoslo Andrés, que me describía sus relaciones como si él fuera un río desbordado y sus parejas fueran pequeños recipientes que se llenaban y se rompían. No entiendo por qué, me decía, si lo que doy es amor. ¿Cómo puede ser demasiado el amor? Y le dije algo que al principio lo incomodó, pero que con el tiempo reconoció como verdad. Le dije, lo que das es amor, sí, pero también das ansiedad, das expectativa. Das la presión de ser correspondido de una manera específica. Y eso, mezclado con el amor, puede ser abrumador. Andrés tenía que aprender a distinguir entre el amor que nacía de su abundancia y el amor que nacía de su necesidad de ser amado de vuelta de cierta manera. Tenía que aprender a dar sin la expectativa implícita de un tipo específico de respuesta. Tenía que aprender a soltar el control sobre cómo era recibido, y eso, para alguien tan intenso como él, fue un trabajo profundo y largo. Pero cuando lo hizo, cuando aprendió a canalizar su energía de una manera más limpia, más libre, sin la carga de la necesidad, algo cambió. Las personas a su alrededor podían recibirlo mejor. Podían estar con él sin sentirse abrumadas, y él, curiosamente, se sentía más amado, no menos. Esto me lleva a hablar de algo que Jung exploró en su trabajo sobre el amor, y que creo que es fundamental para las almas raras. La diferencia entre el amor como proyección y el amor como reconocimiento. El amor como proyección, ya lo hemos hablado, es cuando amas en el otro lo que en realidad es tuyo, pero no has reconocido.
Es intenso, es apasionado, pero tiene una fragilidad estructural porque está construido sobre una imagen, no sobre una persona real. El amor como reconocimiento es algo diferente. Es cuando ves al otro tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus dones y sus limitaciones, y eliges amarlo de todas formas. No porque llene un vacío en ti, sino porque hay algo en esa persona que resuena con algo profundo en ti, una resonancia que no es proyección sino encuentro real. Este tipo de amor es más raro, es más difícil de encontrar, porque exige que primero te hayas encontrado a ti mismo, que hayas recuperado tus proyecciones, que hayas integrado suficiente de tu sombra como para poder ver al otro sin demasiadas distorsiones. Y las almas raras, después de todo su proceso, después de todo su camino de preparación, son las que más capacidad tienen para este tipo de amor, porque han hecho el trabajo, porque han estado en el desierto, porque han atravesado la noche oscura, porque han mirado a sus propios monstruos interiores y no han huido. Eso les da una capacidad de amor que es, en el sentido más literal de la palabra, extraordinaria. Pero aquí hay una paradoja que me parece bellísima y que quiero que te lleves contigo. Las almas raras, después de todo ese proceso de preparación, no encuentran a la persona correcta porque finalmente se convirtieron en alguien perfecto. La encuentran porque finalmente se convirtieron en alguien real. La autenticidad es el magnetismo más poderoso que existe. No la perfección, no la iluminación, no el haber resuelto todos los problemas, sino la autenticidad, la capacidad de estar presente tal como eres, con tus cicatrices y tus dones, sin pretender ser más ni menos de lo que eres, y esa autenticidad, curiosamente, es lo que las almas raras han estado desarrollando a lo largo de todo su proceso de preparación. Cada vez que una relación no funcionó y tuvieron que mirarse a sí mismas, cada vez que el dolor las llevó a un nivel más profundo de autoconocimiento, cada vez que eligieron el trabajo interior en lugar de la distracción. Estaban cultivando su autenticidad, estaban convirtiéndose, poco a poco, en alguien que puede ser encontrado, porque cuando eres auténtico, cuando estás presente tal como eres, la persona correcta puede verte, puede reconocerte, puede encontrarte. Cuando estás detrás de máscaras, cuando te presentas como quien crees que deberías ser en lugar de quien realmente eres, la persona correcta puede pasar a tu lado sin verte. Porque lo que está frente a ella no eres tú. Es una construcción. Y las almas correctas no se enamoran de construcciones. Quiero detenerme aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser completamente auténtico con alguien? No solo en los aspectos que te gustan de ti mismo, sino en los aspectos que te incomodan, en las partes que dudas, en los miedos que tienes, en las necesidades que a veces te avergüenza reconocer, porque la autenticidad no es solo mostrar tus fortalezas. La autenticidad es también mostrar tu humanidad, tu fragilidad, tu confusión, tu proceso. Y hay personas en el mundo, pocas pero reales, que cuando ven esa humanidad completa, no se alejan, se acercan, porque reconocen en ella algo que resuena con su propia humanidad. Y ese reconocimiento es la semilla del amor más profundo que existe. Jung tenía una frase que me parece una de las más hermosas y verdaderas que he leído sobre el amor. Decía, más o menos, que la reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Ambas se transforman, no solo una, las dos. El amor verdadero, el amor profundo, el amor que las almas raras buscan, no es aquel en que una persona completa a la otra. Es aquel en que ambas personas se transforman mutuamente, en que el contacto entre ellas activa procesos de crecimiento en ambas, en que la relación se convierte en un espacio de individuación compartida. Eso es lo que hace que este tipo de amor sea tan diferente de lo que la mayoría de las personas llama amor. No es cómodo necesariamente, no es siempre fácil, pero tiene una profundidad y una riqueza que el amor de la comodidad y la conveniencia no puede alcanzar. Y para poder sostener ese tipo de amor, para poder estar en una relación que transforma sin destruir, se necesita haber hecho trabajo interior. Se necesita tener suficiente conciencia de uno mismo como para distinguir entre lo que pertenece a la propia psique
Se necesita la capacidad de tolerar la incomodidad del crecimiento sin huir ni atacar. Ese es el nivel de madurez psicológica al que el proceso de preparación de las almas raras apunta. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es muy importante y que a menudo se malentiende en el mundo del desarrollo personal y espiritual. Es la cuestión del tiempo. Vivimos en una cultura que valora la rapidez, la eficiencia, los resultados inmediatos. Y cuando se trata del amor, esa cultura nos dice que si todavía no encontraste a la persona correcta, es porque hay algo que debes hacer diferente, alguna técnica que no estás aplicando, algún bloqueo que debes limpiar, alguna creencia limitante que debes cambiar. Y aunque hay verdad en la idea de que el trabajo interior facilita el amor exterior, hay también una trampa en esa narrativa. La trampa de convertir la búsqueda del amor en un proyecto de optimización personal. La trampa de creer que si trabajas lo suficiente, el amor llegará como una recompensa. Jung no pensaba así. Jung pensaba que el proceso del alma tiene su propio tiempo, que la individuación no puede apresurarse, que hay fases que deben vivirse completamente, no saltarse, que el desierto tiene una duración que no podemos controlar con nuestra voluntad. Y hay algo profundamente liberador en esa perspectiva, aunque al principio pueda parecer frustrante, porque significa que no estás fallando, significa que el proceso está ocurriendo exactamente como debe. Significa que el tiempo que estás pasando en el desierto no es tiempo perdido, sino tiempo necesario. Tiempo de incubación, tiempo de transformación interior que no siempre es visible desde fuera, pero que está ocurriendo de todas formas. Las almas raras, en particular, necesitan aprender a confiar en ese tiempo, a no luchar contra él, a no interpretarlo como señal de que algo está mal en ellas, sino a usarlo, a habitarlo, a extraer de él todo el autoconocimiento, toda la profundidad, toda la riqueza que tiene para ofrecer. Porque cuando finalmente llegue el encuentro, cuando finalmente aparezca la persona correcta, querrás haber aprovechado ese tiempo. Querrás llegar con todo lo que has aprendido de ti mismo, con toda la claridad que el desierto te dio, con toda la autenticidad que la noche oscura del alma te ayudó a construir. Hay algo más que quiero explorar contigo, y es la cuestión de la energía femenina y la energía masculina, no en el sentido de género, sino en el sentido junguiano de principios psicológicos. Jung hablaba del ánima y el ánimus como energías que todos llevamos dentro independientemente de nuestro género. El ánima representa los principios de la receptividad, la intuición, la conexión emocional, la capacidad de fluir. El ánimus representa los principios de la dirección, la acción, el pensamiento estructurado, la capacidad de establecer límites. Un ser humano psicológicamente maduro, según Jung, ha integrado ambas energías. No está polarizado en una sola dirección. Puede ser receptivo y activo. Puede fluir y puede dirigir. Puede sentir profundamente y puede pensar con claridad. Puede conectar emocionalmente y puede establecer límites saludables. Las almas raras, en su proceso de preparación, suelen enfrentarse al desafío de integrar la energía que han descuidado. Los que han vivido demasiado en la energía femenina, que han sido muy receptivos, muy fluidos, muy abiertos emocionalmente, a veces necesitan desarrollar su ánimus, su capacidad de dirección, de límites, de acción clara. Los que han vivido demasiado en la energía masculina, que han sido muy controladores, muy estructurados, muy en la cabeza, necesitan desarrollar su ánima, su capacidad de receptividad, de fluir, de conectar emocionalmente. Y cuando esta integración ocurre, cuando ambas energías empiezan a trabajar juntas en lugar de estar en conflicto, algo cambia profundamente en la manera en que la persona se relaciona con los demás. Se vuelve más completa, más capaz de dar y de recibir al mismo tiempo, más capaz de estar presente en el amor sin perderse en él. Pienso en una persona que conocí, llamémosla Valentina, que era enormemente receptiva, empática, conectada emocionalmente, pero no tenía límites. Se fundía con las personas que amaba, se perdía en sus necesidades, en sus emociones, en sus mundos. Y eso la hacía extraordinariamente atractiva al principio, porque la gente se sentía profundamente vista y comprendida por ella.
pero también la hacía vulnerable a relaciones en que terminaba dando mucho más de lo que recibía, hasta vaciarse. El trabajo de Valentina fue desarrollar su ánimus, aprender a decir no, aprender a distinguir entre sus emociones y las emociones de los demás, aprender a tener una presencia propia que no se disolviera en la presencia del otro, aprender a amar desde un lugar de integridad en lugar de desde la fusión. Cuando Valentina hizo ese trabajo, cuando empezó a tener límites reales, no paredes sino límites, algo interesante ocurrió. Las personas que antes la buscaban para usarla, aunque no siempre conscientemente, dejaron de interesarse en ella. Y las personas que podían amarla de verdad, que podían respetar su integridad y enriquecerse con su profundidad emocional sin necesitar fundirse con ella, empezaron a aparecer. Los límites no alejan al amor verdadero, lo atraen, porque el amor verdadero puede respetarlos, y si alguien no puede respetar tus límites, eso te dice algo muy importante sobre si esa persona puede amarte de verdad. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es una de las verdades más importantes y menos comprendidas sobre el proceso que las almas raras atraviesan. Es la cuestión del dolor como maestro. En nuestra cultura, el dolor es algo que hay que eliminar lo antes posible. Hay pastillas para el dolor físico, técnicas para el dolor emocional, estrategias para evitar el dolor relacional. Y aunque no hay nada malo en querer aliviar el sufrimiento, hay una diferencia entre aliviar el sufrimiento y evitar el aprendizaje que el dolor tiene para ofrecer. Jung creía que el dolor psíquico, el sufrimiento emocional profundo, es siempre una señal de que algo en la psique necesita atención, algo que fue ignorado, algo que fue reprimido, algo que necesita ser integrado, y si simplemente anestesiamos ese dolor, sin escuchar lo que tiene que decir, perdemos la oportunidad de crecimiento que contiene. Las almas raras, por su naturaleza, sienten el dolor con mucha intensidad. Una ruptura que para otra persona sería difícil pero manejable, para un alma rara puede ser devastadora. No porque sean más débiles, sino porque sienten más profundamente, porque se involucran más completamente, porque cuando aman, lo hacen con todo su ser. Y ese dolor intenso, cuando se atraviesa conscientemente en lugar de evitarse, tiene el poder de transformar, de revelar, de llevar a capas de autoconocimiento que de otra manera serían inaccesibles. He visto esto muchas veces. Personas que, después de la ruptura más dolorosa de su vida, después de haber tocado fondo emocionalmente, emergen con una claridad sobre sí mismas que nunca habían tenido antes, con una comprensión de sus patrones, de sus necesidades, de sus miedos, que el dolor les regaló precisamente porque no pudieron seguir evitándolo. El dolor rompió las defensas que mantenían la conciencia fuera, y en ese espacio abierto, algo nuevo pudo entrar. Jung lo describía como la función trascendente, la capacidad de la psique de generar, a partir de la tensión entre opuestos, entre el consciente y el inconsciente, entre el dolor y el deseo, entre lo que somos y lo que queremos ser, algo nuevo. Una síntesis que no era posible antes de que la tensión alcanzara su punto máximo. Las almas raras, por la intensidad de su vida psíquica, suelen tener acceso a esta función trascendente de una manera particularmente poderosa. Sus síntesis son más ricas. Sus transformaciones son más profundas. Sus renacimientos, cuando ocurren, son más completos. Pero primero tienen que estar dispuestas a pasar por la tensión, a no huir del dolor, a quedarse en él el tiempo suficiente como para escuchar lo que tiene que decir. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Hay algún dolor en tu vida, quizás relacionado con el amor, con las relaciones, con la soledad, que has estado evitando? ¿Alguna herida que has anestesiado con ocupación, con distracción, con relaciones superficiales, con cualquier cosa que te mantenga lejos de ella? No te digo esto para que te sumerjas en el sufrimiento sin propósito. Te lo digo porque quizás en ese dolor hay información que necesitas. Hay una parte de ti que está esperando ser vista. Hay una semilla de transformación que no puede germinar mientras la mantengas enterrada. Las almas raras que han encontrado a la persona correcta, las que han llegado a ese amor profundo y transformador que buscaban, casi siempre tienen en común algo. En algún momento de su proceso, eligieron enfrentar el dolor en lugar de huir de él.
Eligieron quedarse consigo mismas en la oscuridad en lugar de buscar la luz artificial de las distracciones. Y en esa oscuridad encontraron algo que no esperaban. Encontraron una parte de sí mismas que era más fuerte, más sabia, más completa de lo que habían creído posible. Quiero hablarte ahora de la persona correcta, no en el sentido de un ser perfecto o ideal, sino en el sentido junguiano de alguien que puede ser un compañero de individuación. Jung no creía en el concepto del alma gemela en el sentido popular de una persona perfecta que te complementa exactamente. Creía en algo más complejo y más interesante. Creía que la persona correcta es aquella con la que puedes crecer, aquella cuya presencia activa en ti procesos de individuación que de otra manera serían más difíciles o más lentos. Aquella con quien la relación se convierte en un espacio de transformación mutua. Eso no significa que sea siempre fácil. Significa que es siempre significativa. Que el encuentro con esa persona tiene el poder de cambiarte de maneras que importan. De llevarte a partes de ti mismo que todavía no has explorado. De desafiar tus patrones más arraigados de una manera que te invita a crecer en lugar de a simplemente sobrevivir. La persona correcta para un alma rara no es alguien que la haga sentir cómoda todo el tiempo. Es alguien que la hace sentir vista. Alguien que puede recibir su intensidad sin abrumarse. Alguien que tiene su propio mundo interior rico y que puede encontrarse con el mundo interior del alma rara en un espacio de verdadera reciprocidad. Y esa persona también ha hecho trabajo. No necesariamente el mismo tipo de trabajo, no necesariamente con los mismos métodos, pero ha mirado hacia adentro. Ha enfrentado algo de su propia oscuridad. Ha desarrollado una capacidad de presencia y de autenticidad que le permite estar en el amor sin perderse en él. Las almas raras reconocen a esta persona no porque sea perfecta, sino porque hay algo en el encuentro con ella que se siente diferente. Más real, más honesto, menos necesitado de performance, menos cargado de las ansiedades que suelen acompañar a los primeros encuentros. Hay una calidad de calma en el encuentro con la persona correcta. No la calma del aburrimiento, sino la calma del reconocimiento. La calma de poder ser tú mismo sin esfuerzo. La calma de no necesitar impresionar ni protegerte. Jung hablaba de esto en términos del encuentro entre dos selves. Cuando dos personas que han avanzado suficientemente en su proceso de individuación se encuentran, hay un reconocimiento que va más allá del ego, más allá de las máscaras, más allá de las estrategias de presentación. Es el reconocimiento de una totalidad que reconoce a otra totalidad. Y ese reconocimiento, cuando ocurre, es inconfundible. Pero hay algo que quiero aclarar, porque creo que es importante no romantizar esto hasta el punto de crear otra fantasía. La persona correcta no llega y resuelve todo. No llega y hace que el proceso de individuación sea más fácil o más rápido. En realidad, a veces lo hace más intenso, porque cuando estás con alguien que te ve de verdad, cuando estás con alguien que puede sostener tu profundidad, también se activan partes de ti que todavía no has integrado. La intimidad real, la intimidad que va más allá de la superficie, tiene el poder de revelar tanto las partes más bellas de ti como las partes que todavía necesitan trabajo. Y eso puede ser desafiante. Puede haber momentos en que la relación con la persona correcta sea la relación más difícil que has tenido. No porque sea tóxica o dañina, sino porque es real. Porque no te permite esconderte. Porque te lleva constantemente a tu propio borde. Pero hay una diferencia fundamental entre la dificultad de una relación tóxica y la dificultad de una relación de crecimiento. En la relación tóxica, el dolor te reduce, te hace más pequeño, te aleja de ti mismo. En la relación de crecimiento, el desafío te expande, te hace más grande, te lleva más cerca de quien realmente eres. Las almas raras, después de todo su proceso de preparación, tienen la capacidad de distinguir entre estos dos tipos de dificultad. Tienen la sabiduría, ganada a través de la experiencia y del trabajo interior, de saber cuándo un desafío es una invitación a crecer y cuándo es simplemente una señal de que algo no está bien. Esa sabiduría es uno de los dones más preciosos que el proceso de preparación les otorga.
Déjame hablarte ahora de algo que creo que es muy concreto y muy práctico, aunque estemos en un territorio profundamente psicológico. Es la cuestión de cómo las almas raras pueden colaborar con su propio proceso, cómo pueden trabajar con el universo o con la psique profunda en lugar de luchar contra él. Lo primero, y quizás lo más importante, es desarrollar una relación con el propio inconsciente. Jung creía que el inconsciente no es solo un depósito de lo que hemos reprimido, sino una fuente de sabiduría, de creatividad, de orientación, que habla a través de los sueños, de las imágenes espontáneas, de las intuiciones, de las sincronicidades. Las almas raras suelen tener una relación más natural con el inconsciente que la mayoría de las personas. Son más intuitivas, más permeables a los mensajes que vienen de las capas más profundas de la psique. Pero a veces no saben cómo escucharlos de manera ordenada, cómo integrarlos, cómo usarlos. Trabajar con los sueños, aunque sea de manera informal, sin la estructura de un análisis junguiano completo, puede ser enormemente revelador. Los sueños hablan el lenguaje de las imágenes, el lenguaje del inconsciente, y a menudo contienen información sobre lo que está ocurriendo en las capas más profundas de la psique, sobre los patrones que se están activando, sobre las partes de uno mismo que están pidiendo atención. Lo segundo es el trabajo con la sombra. No de manera obsesiva ni autoflagelante, sino con curiosidad y compasión. Cada vez que reaccionas de una manera que te sorprende o que no entiendes, cada vez que alguien te activa de una manera desproporcionada, cada vez que juzgas algo en otro con una intensidad que parece excesiva, hay una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarse, ¿qué parte de mí está hablando aquí? ¿Qué está activando esto en mi propia psique? Lo tercero es cultivar la relación contigo mismo, no como un proyecto de mejora continua, sino como una relación de compañía y de cuidado. Pasar tiempo en silencio, escuchar tu propia voz interior sin el ruido de las expectativas externas, conocer tus propios ritmos, tus propias necesidades, tus propios deseos, sin filtrarlos a través de lo que crees que deberías querer. Las almas raras que han desarrollado una relación profunda consigo mismas tienen algo que las hace extraordinariamente atractivas para las personas correctas. Tienen una presencia, una solidez interior que no depende de la validación externa, una tranquilidad que viene de conocerse bien y de haberse aceptado. Y esa presencia, esa solidez, es exactamente lo que la persona correcta puede reconocer y hacia lo que se siente atraída. Lo cuarto, y esto puede ser el más difícil de todos, es soltar el control sobre el resultado. Hacer el trabajo interior no como una estrategia para atraer el amor, sino porque el trabajo interior tiene valor en sí mismo. Porque convertirte en quien realmente eres es un fin en sí mismo, no solo un medio para encontrar pareja. Cuando el trabajo interior se hace con la expectativa de que producirá cierto resultado, pierde algo de su autenticidad. Se convierte en otra forma de manipulación, aunque sea de uno mismo. Y la psique profunda, el inconsciente, es muy sensible a esa diferencia. El amor verdadero suele llegar cuando dejamos de buscarlo con la urgencia de quien necesita llenar un vacío. Cuando llegamos a un lugar de suficiente paz interior como para que el amor sea una adición a una vida que ya tiene sentido, no el sentido de la vida. Esto no significa resignarse, no significa no querer el amor o no estar abierto a él. Significa sostener ese deseo con ligereza en lugar de con desesperación. Significa confiar en el proceso sin aferrarse al resultado. Hay algo hermoso en esa postura, algo que Jung habría llamado Wu Wei, tomando prestado el concepto taoísta, la acción sin forzar. El fluir con el proceso en lugar de luchar contra él. Quiero acercarme al final de esta conversación con algo que llevo mucho tiempo queriendo decirte. Algo que creo que las almas raras necesitan escuchar, no solo saber intelectualmente, sino realmente escuchar en el nivel más profundo. Tú no estás rota, tú no estás sola porque algo está mal en ti. Tú no has encontrado todavía a la persona correcta porque eres demasiado o porque no eres suficiente. Estás donde estás porque estás en un proceso que tiene su propia inteligencia, un proceso que está llevando a cabo algo
que tu ego no puede ver completamente desde dentro. Las almas raras, las almas que sienten mucho, que piensan mucho, que aman con una intensidad que asusta, son precisamente las almas que el mundo más necesita. Porque cuando finalmente llegan al amor que les corresponde, cuando finalmente encuentran a la persona con quien pueden ser completamente ellas mismas, lo que crean juntas no es solo una relación, es un espacio de transformación, un espacio donde ambas personas crecen hacia su mayor potencial, un espacio donde el amor no es una evasión de la vida sino una profundización en ella. Y ese tipo de amor, ese amor consciente, ese amor que Jung habría llamado amor del alma, tiene el poder de irradiar hacia afuera, de afectar a las personas que están alrededor, de contribuir a algo más grande que las dos personas involucradas. Las almas raras que han encontrado ese amor lo saben, lo sienten. Hay en ellas una gratitud que va más allá de la felicidad personal, una gratitud por el proceso completo incluyendo el dolor, incluyendo el desierto, incluyendo la noche oscura del alma, porque sin ese proceso, sin esa preparación, no habrían podido llegar donde llegaron. Recuerdo haber hablado con una mujer ya mayor que había encontrado a su compañero de vida a los 47 años, después de décadas de relaciones que no funcionaron, de períodos de soledad que pensó que nunca terminarían, de trabajo interior que a veces le parecía interminable. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: ahora entiendo por qué tardó tanto, porque yo tardé tanto en estar lista, y él también tardó lo suyo. Y cuando finalmente los dos estuvimos listos, el encuentro fue posible de una manera que no habría sido posible antes. No estoy diciéndote que tendrás que esperar décadas. No estoy diciéndote que el camino tiene que ser tan largo o tan difícil. Estoy diciéndote que el proceso tiene su propia sabiduría y que confiar en esa sabiduría, aunque sea difícil, aunque requiera una fe que a veces flaquea, es quizás el acto más profundo de amor propio que puedes hacer. Porque amarte a ti mismo no es solo tratarte bien en el sentido superficial. Amarte a ti mismo es confiar en tu proceso, es no abandonarte en los momentos de oscuridad, es seguir haciendo el trabajo interior incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es elegirte a ti mismo una y otra vez sabiendo que esa elección es la que eventualmente hace posible que otro también te elija. Jung decía que la tarea más importante de la vida humana es llegar a ser quien realmente eres, no quien tus padres quisieron que fueras, no quien la sociedad espera que seas, no quien crees que deberías ser para ser amado, sino quien realmente eres en tu totalidad, con tus luces y tus sombras, con tus dones y tus heridas, con tu intensidad y tu ternura. Ese es el trabajo, ese es el viaje, y las almas raras, aunque a veces lo vivan como una carga, son las que más lejos pueden llegar en ese viaje. Porque tienen la profundidad para hacerlo, porque tienen la sensibilidad para sentir cada paso, porque tienen el coraje, aunque no siempre lo sientan como coraje, de seguir adelante incluso cuando el camino no está claro. Quiero cerrar con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes trabajar en ti en los días que vienen. ¿Qué parte de ti mismo has estado ocultando porque aprendiste que no era bienvenida? ¿Qué cualidad que admiras profundamente en otros podría ser, en realidad, una parte tuya que todavía no has reconocido? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser completamente auténtico, sin máscaras, sin estrategias, sin performance? ¿Qué te está diciendo el dolor que has estado evitando? ¿Qué parte de tu proceso de preparación todavía estás resistiendo? Y esta última, quizás la más importante de todas, si ya fueras la persona que estás destinado a ser, si ya hubieras integrado todo lo que necesitas integrar, ¿cómo te tratarías a ti mismo hoy? Porque ese trato, esa compasión, esa confianza en tu propio proceso no tiene que esperar a que el proceso esté completo. Puede empezar ahora, puede empezar en este momento, puede ser la decisión que tomes al terminar de escuchar esto. El universo o la psique profunda, o como quieras llamar a esa inteligencia que organiza el proceso de individuación, no está en tu contra. Nunca lo estuvo. Todo lo que te ha llevado hasta aquí, cada relación que no funcionó, cada periodo de soledad,
cada noche oscura del alma, cada momento en que te preguntaste si algo estaba mal en ti, todo eso ha sido parte de una preparación para algo que todavía no puedes ver completamente desde donde estás, pero que está ocurriendo, que es real, que tiene dirección y sentido, aunque desde dentro del proceso no siempre lo parezca. Las almas raras no están malditas, están siendo forjadas, y hay una diferencia enorme entre ser forjado y ser destruido. La forja usa el fuego, usa la presión, usa la resistencia, pero lo que produce no es ceniza, es algo más fuerte, más refinado, más capaz de sostener lo que importa. Tú eres ese algo. Tú eres el resultado de todo lo que has atravesado, y lo mejor de ti, lo más profundo y lo más real, todavía está emergiendo. Confía en eso, no ciegamente, no sin hacer tu parte, no sin el trabajo interior que el proceso exige, pero confía, porque la persona que eres cuando eres completamente tú mismo es exactamente la persona que la persona correcta está buscando. Y esa persona existe, y el encuentro es posible. Solo tiene que ocurrir en el momento en que ambos estén suficientemente presentes para reconocerse. Y mientras ese momento llega, hay un trabajo hermoso que hacer. El trabajo de convertirte, cada día un poco más, en quien realmente eres. El trabajo de integrar tu sombra con compasión. El trabajo de recuperar tus proyecciones con honestidad. El trabajo de abrir tu corazón sin perder tu centro. El trabajo de amar sin necesitar que el amor te complete, sino eligiendo que te enriquezca. Ese trabajo, ese viaje, esa preparación, es en sí mismo una vida bien vivida, independientemente de cuándo llegue la persona correcta, independientemente de cómo llegue, independientemente de la forma que tome el amor cuando finalmente aparezca. Porque al final, lo que el universo hace con las almas raras antes de enviarles a la persona correcta no es solo prepararlas para el amor, es prepararlas para sí mismas, para la versión más completa, más auténtica, más profunda de sí mismas. Y esa versión, cuando emerge, no solo puede amar mejor, puede vivir mejor, puede crear mejor, puede contribuir de maneras que la versión anterior, la versión que todavía estaba escondida detrás de las máscaras y las heridas y los miedos, no podía imaginar. Eso es lo que está ocurriendo en ti ahora mismo, aunque no lo veas, aunque a veces dude, aunque a veces el proceso se sienta más como perderse que como encontrarse. Estás siendo forjado, estás siendo preparado, y lo que está emergiendo es algo extraordinario. No lo abandones, no abandones el proceso, no abandones la búsqueda de ti mismo, porque al final esa es la búsqueda más importante. Y todo lo demás, incluyendo el amor, incluyendo la persona correcta, incluyendo el encuentro que estás esperando, vendrá como consecuencia de esa búsqueda, como un regalo que el proceso te entrega cuando estás suficientemente presente para recibirlo. Y tú, alma rara, estás más cerca de ese momento de lo que crees.